Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz. Estamos aquí para comenzar un nuevo trimestre y también de paso estamos comenzando un nuevo año. Feliz año para cada uno de ustedes, feliz 2024. Que el Señor nos pueda bendecir al comenzar este año estudiando su palabra. Y para este primer trimestre tenemos el estudio del libro de los Salmos. El título para esta semana, ¿Cómo leer los Salmos? Así que este fascinante estudio del Antiguo Testamento, específicamente los Salmos, va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Recordemos que en la Biblia tenemos específicamente 150 salmos que están divididos en 5 partes o 5 libros, ¿no? La primera parte va del capítulo 1 al 41, el libro 2 del 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, el libro cuarto del 90 al 106 y el quinto libro del 107 al 150. Así, de esta manera está dividido en estas secuencias. Y también hay algunas colecciones dentro de esta subdivisión. Por ejemplo, está la colección de los libros de Coré, están los de Asaf, están los de los ascensos o los salmos graduales, también están los de Aleluya y también por allí algunos salmos de David. Así que todo lo que los salmos nos muestran son las experiencias del pueblo de Israel. Y vamos a ir analizando poco a poco durante todo este trimestre lo que los salmos nos enseñan, cómo leerlos y cómo aplicarlos a nuestra vida. Esto es lo que vamos a ver poco a poco y en la lección de esta semana comenzamos. En esta semana que vamos a estudiar sobre cómo leer los salmos, el versículo de memoria pues se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Antes de darle lectura, quisiéramos agradecer a nuestros amigos que nos acompañan semana a semana. Gracias por todo su apoyo, por compartir, gracias a aquellos que se suscriben y que están apoyándonos también. Recordemos que compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas, es nuestra misión y queremos también animarles a que ustedes lo hagan. Pueden hacerlo compartiendo este video, así como ustedes hacen la obra misionera y comparten la palabra de Dios. Dios va a bendecir grandemente a aquellas personas que están estudiando, compartiendo y conociendo el tiempo en el que estamos viviendo. También quisiéramos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien sábado, semana a semana nos comparte el himno o el canto o la alabanza a través de esta música que él pone a los versículos. Así que vamos a dejar el tiempo con él y luego volvemos. Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Hermano Ezequiel, ahora sí vamos a la lectura del versículo de memoria. Se encuentra en Lucas 24 y está aquí en los versículos 44 y 45, que dice: y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Qué interesante. Jesús presentando los salmos
como palabra de Dios, como la escritura, como lo que está allí revelado por Dios. ¿Qué son pues los salmos? Los salmos son la alabanza, son cantos, son himnos, son la manifestación a través de la cual los hombres y mujeres, niños, ancianos, buscaban conectarse con su Dios y con su Creador. ¿Saben ustedes? En la época del pueblo de Israel, ellos buscaban la forma de manifestar las cosas por escrito. Y escribían de dos maneras, en prosa, que era de forma corrida, y en poesía, que era con una sangría. Y en prosa se explayaban, mientras que en poesía comprimían lo que querían decir en menos palabras, ¿no? Así que tenemos, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 4 y versículo 5, tenemos allí en donde se relata el mismo hecho, la misma historia, tanto en Jueces 4 como en Jueces 5. La diferencia está que en Jueces 4 está en prosa y en Jueces capítulo 5 está en poesía. Allí se relata el asesinato de Sísara, comandante de Javín, rey del cananeo Hazor, ¿no? Y quien fue asesinado por Jael. Aquí encontramos, por ejemplo, en uno de estos relatos, en Jueces 4:19, allí se menciona de que él estaba con sed y que tenía ganas de tomar agua, pero ella le trae leche, y encontramos allí que en prosa está en 14 palabras en hebreo, en 14 palabras, mientras que lo mismo, pero en poesía, está en Jueces 5:25 y con solamente 8 palabras. Se dice lo mismo, pero de manera más comprimida. De esta forma, nosotros vemos que las personas que quieren manifestar algo de una manera muy poética, muy concisa, utilizan la poesía. Y los que quieren explayarse y quieren contar detalles de una manera más notoria, utilizan la prosa. Y ese ejemplo pues nos ilustra claramente cómo se utilizan estas dos formas de manifestar las experiencias vividas. Ahora, dentro de, de las expresiones poéticas, de la escritura de los salmos, hay varias formas de hacerlo, varias técnicas, podríamos decir. Se utiliza, por ejemplo, el paralelismo sinónimo, ¿no? Que es escribir una línea y en la segunda línea se reafirma lo que se dijo en primer lugar. Por ejemplo, dice, alabado sea el Señor, ¿no? Todos los gentiles, alabadlo todos los pueblos, ¿no? Entonces, de una manera sinónimo, gentiles se está refiriendo a todos los pueblos. También hay otra forma que es el paralelismo antitético, que es la segunda línea está en oposición a la primera, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, un hijo sabio alegra al padre, mas un hijo necio es la tristeza de su madre. Entonces aquí es antitético porque mientras que se menciona por un lado que el hijo sabio alegra, por otro lado el hijo triste, el hijo necio entristece y manifiesta una expresión muy hermosa, no clara, bella en el lenguaje poético. Tenemos también el paralelismo sintético, ¿no? Es donde la segunda línea completa o amplía lo que se ha dicho en primer lugar o en la primera línea. Por ejemplo, dice, me llevó a la casa del banquete y su estandarte sobre mí es amor, ¿no? Amplía. Y también tenemos otras formas de expresar el lenguaje poético, los hebraísmos, ¿verdad? Y, por ejemplo, están los pares de palabras, cuando dice cielo y tierra, complementa. Tenemos también el paralelismo gramatical, en donde se dice, por ejemplo, en una expresión muerte y luego dice sepulcro. Luego tenemos el paralelismo semántico, donde dice pueblo y luego dice naciones. Tenemos el paralelismo fonético,
en donde, por ejemplo, en hebreo se puede manifestar, se puede ver claramente esa expresión. Dice, mehumá, mebusá, mebuká, ¿no? O sea, traduciendo al español, tumulto, pisotear, terror, ¿no? Con este paralelismo fonético se utiliza como juego de palabras para dar a entender de una manera categórica lo que se quiere expresar allí en esos versículos. Tenemos también lo que es conocido como el quiasmo, ¿no? El quiasmo es, viene de la palabra chi, ¿no? Como una X en el lenguaje griego, y se utiliza para una estructura escalonada concéntrica. Por ejemplo, A, B, B', vuelve a A, ¿no? A, B, B', A. O puede ser A, B, C, B, A. Entonces, el quiasmo trata de mostrar algo con lo que inicia, llega a un centro y vuelve a lo mismo, ¿no? Luego hay otros mensajes, expresiones como la inclusión, palabras claves, acrósticos. Son todos estos lenguajes que se utilizan para dar a entender mejor la palabra de Dios. Y los judíos utilizaban esto con mucha destreza, ¿no? La Biblia hebrea, los salmos, están contenidos dentro de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se le conoce como el Tanaj, ¿no? Y el Tanaj está compuesto de 3 partes. La primera parte es la Torah, que es conocido como la ley, en donde está la enseñanza, también conocido como el Pentateuco. Luego está los Nevi'im, que se refiere a los profetas. Y por último está el Ketubín, ¿no? Que son los escritos. Los salmos están en el inicio de esta sección de los Ketubín. Entonces, nosotros vemos que los salmos, ¿no? Que es ya específicamente en los Tehilim, se conoce los salmos como Tehilim. El Tehilim es cantos de alabanza, la alabanza que se manifiesta a Dios, esa poesía, esos cantos, esa alabanza, esos cánticos espirituales. Era utilizado también los salmos como un devocionario y como un himnario, ¿no? Tanto por judíos como por cristianos. Y todos estos salmos siempre se han originado en Dios. Lo han escrito seres humanos, pero inspirados por Dios, porque la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Los salmos también. Jesús, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento citan a los salmos y lo identifican como escritura, como palabra de Dios. También hay varios autores, ¿no? Varios escritores de los salmos. Entre ellos tenemos a David, según la tradición judía, dice que Melquisedec también, Adán, Abraham, Moisés, y judíos, Hermán, Jetudún, Asaf y los 3 hijos de Coré. Así que hay varios escritores de los salmos. ¿Qué cosa contienen los salmos? Rasgos políticos, contextos históricos, teológicos y litúrgicos. Y todo esto está relacionado con las vivencias del pueblo de Israel, con sus costumbres, con su cultura, con lo que ellos experimentaban día a día. Los salmos en el culto del antiguo Israel jugaban un papel muy importante. Primera Crónicas 16:7 dice, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Nos muestra que David comenzó a clamar, comenzó a manifestar sus peticiones a Dios. Nehemías 12:8 dice, y los levitas, Jesuá, Biní, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. ¿Y cómo lo hacían? A través de los salmos. Colosenses 3:16 en el Nuevo Testamento también nos dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como vemos, la alabanza jugaba un papel importante en medio del pueblo de Israel y los hijos de Dios tenían en su corazón estos salmos, estos himnos, estas alabanzas. Así que los salmos eran utilizados para el culto personal y para el culto comunitario. Los judíos utilizaban esos salmos para su relación personal con Dios, para la alabanza a Dios, pero también en grupo, también como pueblo. La alabanza a Dios o el Telihim eran alabanzas a Dios con un propósito específico. Por ejemplo, los salmos, la palabra salmos viene del griego psalmois, ¿no? Y se puede ver registrado allí en la Septuaginta, ya en el siglo segundo y tercero antes de Cristo. Los salmos eran una parte importante, central, muy centrada en la alabanza a Dios dentro de los judíos. Estaba usado en la dedicación de los templos, se utilizaba también en las fiestas religiosas y en las procesiones cuando avanzaban de un lugar a otro, en el emplazamiento del arca del pacto en Jerusalén. Qué importante, allí en el santuario, las alabanzas, los salmos jugaban un papel central. Los cánticos para los peregrinos que suben, ¿no? Que son los salmos del 120 al 134. Esto cuando iban a Jerusalén en ocasión de las fiestas judías. Y habían tres fiestas importantes, los judíos, aparte de las otras fiestas que habían tres fiestas muy importantes, que era la de la Pascua, la del Pentecostés y la de los tabernáculos. Y allí utilizaban todos estos salmos, ¿no? También la utilizaban en las fiestas anuales y en la dedicación del templo. ¿Qué podemos decir con respecto al aspecto teológico, ¿no? En el aspecto teológico tenía tres dimensiones los salmos. En primer lugar, les traía a la memoria el éxodo, ¿no? De la esclavitud a la libertad. Estos salmos de las subidas, estos salmos de la ascensión, estos cánticos de los peregrinos que suben, ¿no? Tenían tres concepciones teológicas: la salida de Egipto, camino a Jerusalén, subiendo. Luego el regreso y el ascenso tras el cautiverio babilónico. Una vez que regresaron del cautiverio babilónico, también repetían estos salmos que eran una forma de alabar y glorificar a Dios por lo que había hecho. Y en tercer lugar, evocaba la forma escatológica de la subida hacia la Jerusalén celestial y también el aspecto mesiánico, ¿no? El final de los tiempos. Así que los judíos tenían esa proyección hacia el Mesías, cuando iban a subir, cuando iban a llegar a esa Jerusalén celestial. Instruían cómo adorar a Dios en el santuario. El pueblo de Israel era muy, pero muy cuidadoso en lo que se relacionaba al culto. La parte central del pueblo de Israel era el culto, la adoración. Y ellos no estaban con juegos con respecto a la adoración a Dios. Era una parte importante y ellos estaban constantemente enseñando, instruyendo, desde los niños, los jóvenes, todos tenían que jugar un papel importante en el culto a Jehová. Vamos a conocer un poco acerca de los salmistas, ¿no? La primera parte nos habla acerca de los salmistas. Ya mencionamos así de una manera superficial alguno de ellos, pero uno de los más importantes es el rey David. El rey David se le llama el dulce cantor de Israel, porque aparte de que era cantante, era músico, también era escritor. Y él escribió muchos de los salmos, ¿no? Por ejemplo, Asaf también era un músico del templo. Los hijos de Coré también escribieron varios salmos, el 42, 44 al 47, y etcétera. Emán, ¿no? Esraíta también escribió algunos salmos.
Tenemos también a Etán, que también era israelita, escribió el Salmo 89. Salomón, el poderoso rey de Israel, el sabio, escribió el Salmo 72, el Salmo 127, y tenemos registrado también el Salmo 90, escrito por Moisés. ¿Qué es lo que relatan en estos salmos? Las experiencias vividas, las experiencias con Dios, las experiencias con el pueblo. Aquí ellos relatan sus dificultades, sus alegrías, los momentos difíciles que pasaron. Ellos también aquí glorifican a Dios por su fidelidad, por su amor, por su misericordia, por todo lo que Dios hace día a día en la vida de cada uno de sus hijos. Es reflejado, es manifestado en estos salmos. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos acercamos a los salmos, tenemos que ver la forma en que los que han escrito los salmos se manifiestan a Dios. Una manifestación en la cual ellos evocan sus luchas, sus dificultades, sus tribulaciones, sus clamores, sus persecuciones, sus alegrías. Todo está plasmado allí. Y si nosotros nos identificamos con alguno de estos salmos, tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que hacer que forme parte de nuestra adoración, que forme parte de nuestro culto a ese Dios poderoso, maravilloso, creador, Dios infinito. También hay un cántico para cada etapa, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 3 nos habla acerca de la confianza en Dios. Tenemos allí por su creación, por su poder, por su gobierno, por su fidelidad. Luego, por las acciones de gracia, ¿no? La gratitud, el agradecimiento que tenemos que tener a Dios. También hay lamentaciones, clamores sinceros, expresiones de dolor de aquellas personas que buscan la ayuda, la solución de las situaciones por las cuales están pasando. Tenemos también salmos sapienciales que orientan para que uno pueda conducir su vida de manera recta, que pueda seguir el camino del Señor. Estos salmos evocan y muestran una dirección en la vida de cada uno de los hijos de Dios. También están los salmos regios, ¿no? Que presentan y señalan a Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, y también algunas manifestaciones proféticas, mesiánicas, en donde se muestran lo que Jesús iba a pasar. También tenemos los salmos históricos, ¿no? Acerca del pasado del pueblo de Israel y la liberación de Dios, cómo el Señor los ha guiado, los ha conducido y está guiando constantemente al pueblo, a sus hijos. ¿Qué recursos tenemos? Como mencionamos, hay paralelismos, ¿no? Cambio de palabras, frases o pensamientos simétricos. También tenemos imágenes, o sea, lenguaje figurado, expresiones hermosas, bellas, en donde nuestra mente comienza a relacionar las cosas de la naturaleza con las cosas espirituales. Cuando, como Jesús utiliza mucho simbolismo, también los salmos, ¿no? Está el merismo, ¿no? Que son los contrastes. Y también tenemos el juego de palabras, que es un ingenio verbal para el mensaje espiritual. Por ejemplo, ahí se menciona Elohim y Elihim. Elohim es Dios o dioses en plural y Elilim es ídolos. Y en el hebreo juegan con estas palabras para mostrar que los ídolos no son nada en comparación con Dios. Tal vez en el español se pierde, ¿no? Dios, ídolos, pero en el hebreo, Elohim, Elilim, tienen un juego de palabras que les hace pensar, les hace reflexionar para que ellos busquen a ese Dios y no a estos ídolos. Y también al final de los salmos se ve una expresión que dice Selah. Selah es un breve interludio, es una pausa, una reflexión. De esta manera, cuando nosotros estudiamos los salmos, cuando nosotros vemos los salmos, tenemos que verlo en su contexto histórico y también en su contexto lingüístico,
qué es lo que el salmista quiere decir. Tenemos que ir aprendiendo a leer los salmos. De esta manera vamos a sacar la mejor lección y provecho a nuestra vida espiritual, a nuestro culto personal, en nuestra relación con Dios. También, como nos dicen el día miércoles, los salmos son oraciones inspiradas, oraciones que nos motivan, que nos mueven a acercarnos a Dios. Segunda de Samuel 23, 1 y 2. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Dice en el versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Son manifestaciones del Espíritu Santo, que a través de la boca del salmista llega a nosotros lo que el Señor puede hacer por ti y por mí un día a la vez. Cada día el Señor nos ayuda. El Espíritu está escudriñando los corazones y sabe cuál es el sentimiento, cuál es la intención, cuáles son los deseos de lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Así que los salmos también son oraciones, son alabanzas inspiradas. La voz de Dios se entremezcla con la voz del pueblo. Dios mío y Señor mío, Dios mío, Rey mío, dice el salmista. Escucha, oye mi oración, mira, respóndeme, líbrame, ¿no? Hay que apartar momentos de intimidad a los hijos de Dios. Hay que buscar momentos en los cuales nosotros podemos estar en la presencia de Dios de manera personal y allí abrir nuestro corazón a Dios, porque el Espíritu nos ayuda. El Espíritu está allí para interceder por nosotros y, como nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, yo quisiera llevarles aquí a Romanos capítulo 8 y versículos 20, 27 y también el 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Como vemos aquí, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu está intercediendo. El salmista sabe que Dios va a obrar, porque Dios es un Dios fiel. Jesús citó los salmos también, ¿no? Allí en Lucas 20, 42 y 43 cita el Salmo 110:1, ¿no? Cuando dice, siéntate a mi diestra. Así que los salmos están relacionados con las profecías, están relacionados con el mensaje para el tiempo del fin. Los salmos están relacionados con las alabanzas a ese Dios creador. Está relacionado con la ley del Señor, la ley de Dios. Hay un salmo enterito, Salmo 119, que habla acerca de la ley en toda su esplendor. También transmiten las experiencias del pueblo de Israel, las situaciones de la vida diaria, de la cultura, de la religión, de las etnias y de los géneros. O sea, hay una vivencia bastante completa, hay expresiones bastante amplias en los salmos, de los cuales tenemos que explorar y estudiar y entender. También recordemos que los salmos expresan esperanza, alabanza, también miedo, ira, tristeza, dolor. O sea, todo lo que experimentamos, ya los salmistas lo experimentaron, lo pasaron y han quedado registrados allí en esos salmos, lo que nosotros también podemos pasar. Así que cualquier situación por la que estemos pasando, vayamos, busquemos un salmo, leamos un salmo, identifiquémonos con el autor, con el escritor y clamemos a Dios por ayuda, por liberación, por apoyo. Dios está allí para darnos su ayuda.
En el día jueves nos habla acerca del mundo de los salmos. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida del salmista? La misma que debe ocupar en nuestras vidas. Por ejemplo, en el Salmo 16:8, miren lo que nos dice el Salmo 16 y versículo 8. Vamos ahí, vamos a la palabra de Dios. Salmo 16, versículo 8 dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El Señor debe ocupar el lugar más importante en nuestra vida. Para el salmista dice, está a mi diestra, está a mi lado. Él me va a ayudar, no seré conmovido. Tú puedes decir esto. Tú puedes tener la seguridad de que Dios está a tu lado, de que Él te acompaña, de que Él te fortalece, de que Él te ayuda. Espero que sí. Esa debe ser también nuestra oración, que Dios esté a nuestra diestra. En el Salmo 44 y versículo 8 nos dice lo siguiente: en Dios nos gloriamos todo el tiempo. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 44 y versículo 8. Dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. El salmista quiere que nosotros tengamos presente que a Dios hay que alabarlo, a Dios hay que glorificarlo y nosotros gloriaremos a Dios, glorificaremos a Dios. También en el Salmo 46:1 nos dice que debemos aclamar a Dios con voz de júbilo, perdón, y que Él es nuestro amparo y fortaleza, y que Él es nuestro sostén y nuestra ayuda. Miren lo que dice 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué hermoso saber que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que en Él nos sostenemos firmemente cada día, cada momento, cada instante. Ahora, en el 47:1, este salmo dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Tenemos también que alabar a Dios con voz de júbilo, con voz de alegría, con voz de satisfacción por las cosas que Él hace en nuestro caminar diario. Salmo 47:7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Cuando nosotros hacemos un culto racional, como dice Pablo también, lo hacemos con inteligencia, lo hacemos pensando, reconocemos que Él es el Dios y el Rey soberano de toda la tierra. Y a esto tenemos que aspirar. Dios es Rey. Salmo 62:8. Vamos ahora al Salmo 62 y versículo 8. Dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esperad en Él todo el tiempo. No confíes en tu propia opinión. No confíes en tus fuerzas. Confía en Jehová. Hay que leer los salmos aplicándolo en nuestra vida, que sean parte de nuestra experiencia. Dice aquí: busca a Jehová, espera en Él todo el tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. Esto nos llama a la oración, nos llama a la entrega, al arrepentimiento, a la consagración. Y Él es nuestro refugio, nos llama a tener seguridad, confianza y tener presente de que Dios es quien nos va a liberar, nos va a ayudar. Vamos también a ver el Salmo 121 y versículo 7. Salmo 121, versículo 7. ¿Qué nos dice este salmo? Vamos a ver. Dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a protegernos. Tenemos que ponernos en sus manos. Tenemos que ponernos allí en la palma de su mano y decirle: Señor, confío en ti. Entrego mi vida a ti para que tú me guíes, me conduzcas, para que tú estés a mi lado constantemente. La centralidad de Dios en la vida es la centralidad de la adoración. Para el pueblo de Israel, todo giraba en función a la adoración. El culto de la cultura bíblica hebrea
era el centro de la comunidad. La comunidad vivía en función a la adoración a Dios porque Dios estaba en el centro del campamento. Dios estaba allí en su templo y todos estaban funcionando en base a la adoración. Así que lo bueno y lo malo se expresaba en el culto. Se expresaba allí, se manifestaba. Ustedes pueden ver los salmos, expresan lo bueno, expresan lo malo, alegrías, tristezas, lamentaciones, clamores, llantos. Todo está allí en los salmos. Y Dios escucha al salmista. Dios presta oído al salmista, consciente de Dios en el cielo, pero tenía presente que Dios estaba en Sión, que Dios estaba en su santuario, que Dios estaba en medio de su pueblo. Así es. Nosotros también tenemos que ser conscientes de que Dios está en su santo templo, pero que a la misma vez Dios está en nuestro corazón y está a nuestro lado. También esperaban la intervención de Dios. Esperaban que Dios se manifieste y que Dios pueda mostrarles que Él es el Todopoderoso, que Él está listo para ayudar y sanar y liberar a su pueblo. Así que, mis queridos amigos, los salmos están allí para mostrarnos que debemos alabar a Dios, que Dios debe ser el centro de nuestra adoración. Así como en el antiguo Israel utilizaban los salmos como devocionario, como himnario y como una forma muy práctica para adorar y alabar a Dios, nosotros tenemos ahora también himnarios, tenemos también ahora cánticos de alabanza, pero tenemos que utilizar los salmos también. Tenemos que memorizar salmos, tenemos que repetir salmos, tenemos que en comunidad, en iglesia, levantar y exaltar esos salmos hasta la presencia de Dios. Identificarnos con los salmos, ver que nuestra vida está también reflejada en estos salmos. Y así vamos a leer los salmos de una manera diferente, vamos a darle un sentido más personal, vamos a tener una relación más estrecha con el autor de estos salmos, que es Dios mismo, a través de estos personajes que Él escogió. Dios está allí para mostrarnos sus caminos. Dios está allí para mostrarnos las pisadas que debemos dar. Y Dios está allí para cuidarnos y protegernos cuando nosotros clamemos a Él de todo corazón. Así que como Jesús usó los salmos, los apóstoles usaron los salmos son una evidencia de que es la palabra revelada por Dios. Y así como Dios se hizo carne, la palabra de Dios también se hizo carne en la palabra, en los salmos, en la escritura. Y se van a recibir en el corazón y van a manifestarse en nuestra vida. Así que mis queridos amigos, estudiemos los salmos. Y en este trimestre vamos a descubrir muchas maravillas, muchas enseñanzas, muchas verdades que van a ser de beneficio para nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.